Angela Muller nació en Hamburgo, en un universo donde el orden y la lógica eran los pilares de la existencia. Creció en un hogar donde la precisión académica y el estricto cumplimiento de las reglas eran el pan de cada día. Su padre, un ingeniero civil que veía el mundo como una serie de estructuras por optimizar, y su madre, una socióloga que creía en los modelos de comportamiento predecibles, le enseñaron desde niña que el orden y la seguridad eran dos caras de la misma moneda de acero inoxidable. Para la joven Angela, la vida era un conjunto de variables que, si se controlaban adecuadamente, producían un resultado predecible y seguro. Esta visión del mundo se solidificó durante sus años en el Instituto de Estudios Ambientales de Hamburgo, un lugar donde cada debate se sostenía con gráficos de datos, modelos matemáticos y proyecciones algorítmicas. El mundo, para Angela, era un sistema cuantificable, un organismo gigantesco que podía ser medido, pronosticado y, sobre todo, controlado. No había espacio para el caos, para la improvisación o para esa variable tan impredecible que otros llamaban factor humano. Su tesis doctoral, titulada La ciudad segura en la era de los datos, fue aclamada en varias revistas occidentales como un hito en los estudios urbanos. En una conferencia en Berlín, de pie frente a una audiencia de académicos y urbanistas, declaró con una confianza inquebrantable: solo la tecnología de vigilancia inteligente, la inteligencia artificial y el Big Data pueden garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Cada palabra que pronunciaba era como el golpe de un martillo de acero sobre el yunque de la razón y la lógica, resonando con fuerza en el auditorio. Creía firmemente que la humanidad, en su estado natural, tendía al desorden y solo podía ser guiada hacia la seguridad a través de un sistema de control omnipresente. Sin embargo, fue precisamente ese día, en medio de su triunfo académico, cuando una simple pregunta la dejó sin palabras. Un profesor anciano, con una mirada que parecía haber visto más allá de los gráficos y las estadísticas, se levantó y preguntó con una voz serena: «Doctora Muller, si lo que usted dice es la verdad absoluta, ¿cómo explica que Lima, una ciudad con un tráfico caótico, una densidad de población abrumadora y casi ningún sistema de vigilancia centralizado, tenga una tasa de crímenes violentos más baja que muchas ciudades europeas perfectamente monitoreadas?» Un silencio denso y pesado cayó sobre la sala. Angela, por primera vez en su vida profesional, no tuvo una respuesta inmediata. Esbozó una sonrisa tensa, un gesto para enmascarar su desconcierto, pero en su interior, la sólida muralla de su teoría había sufrido una fisura invisible pero profunda. Esa noche, en su oficina abarrotada de libros y bajo la luz amarillenta de una lámpara, Angela encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre Lima, la capital del Perú. Cuanto más leía, más crecía su asombro. Aquella ciudad parecía desafiar todos los modelos occidentales. No había una red densa de cámaras de circuito cerrado, ni rejas en cada ventana, ni puertas automáticas con códigos de seguridad. Sin embargo, los índices de violencia interpersonal eran sorprendentemente bajos. Anotó en su cuaderno con una letra casi febril: ¿existen factores que los modelos occidentales no pueden definir? El orgullo de la académica alemana que era no le permitía admitir que algo pudiera escapar al marco teórico que tanto defendía. Unas semanas después, con una determinación renovada, solicitó una beca de investigación de campo en Perú. En los documentos oficiales, declaró que su objetivo era explorar los comportamientos sociales y los factores comunitarios que influyen en la seguridad urbana de Lima. Pero en el fondo de su corazón, esta no era una simple exploración. Era una misión para demostrar que sus datos y sus teorías seguían siendo correctos, que la sensación de seguridad de los limeños era una mera casualidad, una anomalía estadística o, en el peor de los casos, un fenómeno temporal a punto de colapsar. El día que recibió la carta de aprobación de la beca, Angela se sentó junto a la ventana, observando las hojas de arce temblar bajo el viento frío de Hamburgo. El cielo era de un gris pesado y uniforme, pero su mente ya había volado miles de kilómetros hasta esa ciudad subtropical, llena del bullicio de la gente, el sonido de las combis y el olor a comida callejera. Se imaginó a sí misma en medio del caos del tráfico limeño, con su grabadora en mano, recopilando las pruebas irrefutables que demostrarían al mundo que solo un sistema de control podía generar verdadera seguridad. Sin embargo, en su mirada, llena de una confianza casi arrogante, parpadeaba una diminuta y débil luz de duda, una luz que, sin que ella lo supiera, la llevaría muy lejos de todas las creencias que había sostenido durante toda su vida. El avión aterrizó suavemente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en las profundidades de la noche. A través del grueso cristal de la ventanilla, Angela Muller observaba las serpenteantes corrientes de vehículos, cintas de luz que fluían en la oscuridad, mientras la cálida iluminación dorada de la terminal la recibía. En el instante en que se abrió la puerta de la cabina, una bocanada de aire húmedo y denso, cargado con el aroma de especias y comida recién hecha, la golpeó en la cara.
sintió un ligero mareo, como si todos sus sentidos se hubieran despertado de golpe. El murmullo de los anuncios por los altavoces, las risas y conversaciones de la gente, el repiqueteo de las ruedas de las maletas sobre el suelo pulido y los gritos de los taxistas afuera. Lima no se parecía a ninguna ciudad que hubiera visitado. Era caótica, sí, pero vibrante, ruidosa, pero con un calor implícito que no tenía nada de amenazante. Ángela subió a un taxi algo viejo que la llevaría a un pequeño hotel en el distrito de Miraflores. El conductor era un hombre de mediana edad, de sonrisa fácil, que hablaba un español salpicado de jergas que ella apenas entendía. Durante todo el trayecto, el hombre no dejó de sonreír y señalarle con orgullo los edificios iluminados y las antiguas huacas que emergían como fantasmas precolombinos en medio de la metrópoli moderna. El vehículo se abría paso entre la multitud de combis, buses y mototaxis con una fluidez que desafiaba toda lógica. No había bocinazos de ira, ni una impaciencia agresiva por adelantarse. En su cuaderno, Ángela escribió, ausencia de orden explícito, pero presencia de una cooperación invisible. La prueba llegó cuando el auto se detuvo en un semáforo en rojo. Un grupo de escolares, sin que nadie se lo pidiera, detuvo el tráfico para ayudar a una anciana vendedora ambulante a cruzar la calle con su pesado carrito. El taxista, al ver la escena, asintió con la cabeza y sonrió con respeto. Esa imagen, tan simple y humana, la conmovió más que cualquier teoría urbana que hubiera leído en su vida. Esa primera noche, salió del hotel para explorar los alrededores. En las aceras, decenas de carretillas de comida se alineaban en una fila desordenada, ofreciendo desde anticuchos hasta picarones. Los vendedores, con sonrisas cálidas y miradas amables, la invitaban a probar sus delicias. A pesar de ser una extraña, una mujer europea sola en una ciudad latinoamericana, no sintió en ningún momento esa mirada inquisitiva o sospechosa que a veces la incomodaba en ciertas ciudades de Europa. En una esquina, un grupo de jóvenes tocaba el cajón y la guitarra, mientras unos niños se sentaban a su alrededor para escuchar, soltando risas cristalinas. Ángela se detuvo, grabó la música con su teléfono y anotó en su cuaderno, alta percepción de seguridad. Causa, ambiente comunitario amigable. De vuelta en su habitación, abrió su laptop para organizar sus observaciones preliminares. La pantalla mostraba sus notas, sin policía visible, sin sistemas de CCTV públicos, sin miedo. Frunció el ceño. Todo era exactamente lo contrario a lo que había predicho. Según sus teorías, un espacio sin regulación debería provocar un aumento de la vigilancia personal y la desconfianza. Pero aquí, la seguridad parecía emanar precisamente de la ausencia de ser observado. Intentó racionalizarlo, quizás es porque soy extranjera, por eso son amables. Pero en el fondo de su ser, Ángela sentía que había algo fundamentalmente diferente. Lima operaba bajo un conjunto de reglas invisibles, reglas que sus modelos occidentales jamás habían contemplado. La noche avanzaba. De pie en el balcón, contemplaba las calles que abajo seguían llenas de luz y vida. Las motos iban y venían, los vendedores ambulantes recogían sus puestos, y los niños aún correteaban por la vereda. Vio como una mujer se detenía para ayudar a un hombre ebrio que se apoyaba en una pared, levantándolo con cuidado y asegurándose de que estuviera bien. No hubo gritos, ni intervención policial, solo la ayuda natural y espontánea entre extraños. Ángela sintió una opresión en el pecho, una mezcla de emoción y confusión. Había venido a demostrar que la seguridad nacía del control y el miedo al castigo, pero lo que estaba presenciando era algo radicalmente distinto. La seguridad podía nacer de la confianza y la solidaridad. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, cerró su cuaderno y apagó la luz. Se tumbó en la cama y escuchó los sonidos de la ciudad, un rumor constante que era como el pulso de la vida misma. Y en medio de ese caos sonoro, no sintió ni una pizca de ansiedad. Por primera vez en muchos años, Ángela se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente extraño, pero se sentía más segura que nunca. Lima le estaba susurrando en un idioma que ni los números ni los datos podían describir, el lenguaje del corazón humano. Las primeras 3 noches en Lima fueron una sucesión de experiencias que dejaron a Ángela tan fascinada como perpleja. Durante el día, se dedicaba a registrar meticulosamente todos los datos estructurales de la ciudad, el ancho de las veredas, la densidad de mototaxis, la frecuencia de los semáforos. Pero era por la noche, cuando las luces de la ciudad se encendían y comenzaba otro ritmo de vida, cuando se daba cuenta de que esas cifras eran completamente inútiles para explicar lo que sentía. Desde el balcón de su habitación de hotel, Ángela observaba un pequeño callejón iluminado por luces de neón. Las tiendas permanecían abiertas hasta tarde, y el aire se llenaba con el murmullo de las conversaciones,
el chisporroteo del aceite caliente en las sartenes de los anticucheros y el sonido del viento agitando los carteles publicitarios. Era una sinfonía sin una partitura fija, un caos organizado. Y, sin embargo, en medio de todos esos sonidos, no sentía el más mínimo temor, a pesar de estar sola en una ciudad desconocida. Decidida a obtener datos reales, Angela decidió llevar a cabo su propia exploración. Armada con su grabadora, un celular con GPS y su inseparable cuaderno, se lanzó a las calles. La primera noche, eligió como destino Gamarra, el emporio comercial conocido por ser un paraíso de multitudes, ruido y un desorden casi absoluto. Registró cada comportamiento que pudo, gente que salía de su chamba, grupos de amigos riendo a carcajadas, familias enteras empujándose amablemente entre la marea humana para hacer sus compras. Observó una pequeña disputa entre dos vendedores ambulantes por un espacio en la vereda. Pero después de un rápido intercambio de palabras que terminó con un ya, causa, tranquilo y un gesto de cabeza, todo se calmó, como si nada hubiera pasado. Anotó rápidamente en su cuaderno: conflicto no escalado. Alta capacidad de autorregulación social. Esa frase la hizo detenerse a pensar. En Europa, una situación similar probablemente habría terminado con gritos o la intervención de la policía. Pero aquí, lo resolvieron con tolerancia y un respeto mutuo tácito. La segunda noche, se dirigió a Barranco, el distrito bohemio lleno de bares, galerías de arte y casonas antiguas. A altas horas de la noche, cuando la mayoría de los europeos ya estarían en casa, las calles de Barranco seguían vibrando con risas y música. Un grupo de jóvenes pasó a su lado en sus motos, pero se detuvieron en seco para dejarla cruzar la calle. Le hicieron un gesto con la mano para que pasara primero. Este simple acto la dejó atónita. Esperó la mirada lasciva o el silbido que a veces había experimentado en situaciones similares en otras ciudades, pero no ocurrió nada. Solo una simple sonrisa, como si ofrecer ayuda fuera la cosa más natural del mundo. La tercera noche, se detuvo en una pequeña carretilla cerca de la Costa Verde. La dueña era una mujer de mediana edad, una de esas tías veneno que son el alma de la comida callejera limeña. Cuando Angela, intentando practicar su español, le preguntó por qué la gente en Perú era tan amable, la señora simplemente se rió mientras volteaba los anticuchos en la parrilla. «Ay, hijita», le dijo con una calidez maternal. «Aquí, si alguien se pasa de copas, otro lo ayuda a llegar a su casa. No dejamos a nadie tirado en la calle. Así somos, pues». Esa frase, tan ordinaria y a la vez tan profunda, resonó en su mente durante horas. Angela pensó que quizás ese cuidarse mutuamente era el verdadero sistema que reemplazaba al control y la vigilancia en los que tanto creía el mundo occidental. De vuelta en su habitación, abrió su cuaderno lleno de cifras y palabras desordenadas. Pero los números ya no podían describir lo que había visto. Cada gesto, cada mirada, cada interacción estaba impregnada de una fuerza invisible de confianza y respeto. Angela comenzó a dudar de sus propias convicciones. Intentó buscar errores en sus datos, intentó convencerse de que lo que veía era solo una fachada, una bonita apariencia. Pero por más que lo intentaba, no podía negarlo. Lima parecía regirse por un principio que sus modelos occidentales nunca habían considerado, el principio de la solidaridad. Antes de dormir, solo anotó una frase entrecortada en su cuaderno: no hay miedo. Solo confianza. Y Angela Muller, la mujer que tenía una fe ciega en la ciencia, por primera vez en su vida comenzó a cuestionar los axiomas que había considerado verdades absolutas. La cuarta noche, Angela Muller decidió hacer algo que sus colegas en Hamburgo considerarían una imprudencia temeraria. A la medianoche, caminaría sola por una zona poco transitada, un barrio que no aparecía en las guías turísticas. Quería saber cómo se sentía la inseguridad en un lugar sin el ojo vigilante de la tecnología. Si no hay cámaras aquí, si no hay policía, ¿estaré a salvo?, se preguntó a sí misma, de pie en un puente peatonal que conectaba dos distritos, con la vía expresa rugiendo debajo de ella como un río de metal y fuego. Las luces de la calle eran tenues, y una brisa nocturna, cargada con el olor a humedad y gases de escape, le acariciaba la piel. Llevaba una pequeña mochila con solo su teléfono, la grabadora y un cuaderno. Respiró hondo y comenzó a caminar, sintiendo como su corazón se aceleraba. El rugido de los autos se fue atenuando, reemplazado por el canto de los grillos y el ladrido lejano de un perro en alguna azotea cercana. Aceleró el paso, tratando de controlar el miedo que comenzaba a invadirla. Imágenes de noticias que había visto en los medios europeos sobre crímenes nocturnos en Sudamérica destellaron en su mente, y su instinto de supervivencia se activó por completo. De repente,
3 jóvenes aparecieron caminando en su dirección. Parecían venir de alguna reunión, hablando en voz alta y riendo. Sus piernas se sintieron como si fueran de piedra. Un miedo primario, visceral, le recorrió todo el cuerpo. Agarró con fuerza su mochila. Toda una vida de estudios sobre criminología le decía que una situación como esta podía convertirse en un peligro inminente en cuestión de segundos. Pero lo que sucedió a continuación la desarmó por completo. Uno de los jóvenes, que llevaba tatuajes en los brazos y una gorra de béisbol, notó que el cierre de su mochila estaba abierto. Se adelantó rápidamente y, en un español claro y educado, le dijo en voz baja: «Señorita, disculpe, su mochila está abierta». Ángela contuvo la respiración mientras lo veía agacharse, cerrar con cuidado la cremallera y asegurarla. Le dedicó una sonrisa tímida y luego, sin más, se dio la vuelta y se fue con sus amigos, sin siquiera mirar hacia atrás. Todo ocurrió en unos pocos segundos, de una manera tan simple y natural que apenas podía creer lo que veían sus ojos. No hubo amenaza. No hubo peligro. Solo un acto de pura amabilidad y cortesía de un extraño. Se sentó en un banco de piedra al lado del puente y, sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Quizás era por la vergüenza. Había venido a esta ciudad con el prejuicio de que los seres humanos solo se comportan correctamente cuando son vigilados. Y, sin embargo, en esta noche sin cámaras ni policías, había recibido el gesto más sincero de bondad. Abrió su grabadora y, con voz temblorosa, dijo: «La humanidad no necesita ser vigilada para ser buena». A la mañana siguiente, la luz del sol limeño se filtraba a través de los árboles. Ángela, sentada junto a la ventana, observaba a la gente en la calle y recordaba la experiencia de la noche anterior. Sonrió. Era la sonrisa de alguien que acababa de despojarse de un miedo antiguo para descubrir una nueva verdad. Lima, la ciudad que alguna vez consideró un epítome del caos, se había convertido en la maestra que le estaba enseñando una lección sobre la confianza y la naturaleza humana. Y ella aún no lo sabía, pero en ese preciso instante, el rumbo de su investigación había cambiado para siempre, alejándose de los datos para acercarse a los corazones. Después de esa noche en la que se enfrentó a sus propios miedos, Angela Muller se despertó sintiéndose renovada. Ya no quería perseguir estadísticas ni gráficos. Ahora sentía una profunda curiosidad por los seres humanos, por aquello que ninguna cámara o sensor podría jamás registrar. Se puso en contacto con un profesor de sociología de una universidad limeña, un hombre que había escrito numerosos artículos sobre la cultura peruana. Se llamaba profesor Guamán, un hombre de apariencia serena, sonrisa amable y una mirada que irradiaba una profunda compasión. Cuando se conocieron, Ángela comenzó a hablarle de sus objetivos de investigación, de sus modelos y sus hipótesis. El profesor Guamán simplemente sonrió y le dijo: «Si quieres entender por qué Lima es segura, primero olvida todas las teorías que tienes en la cabeza». Al día siguiente, la llevó a recorrer un mercado popular cerca del centro de la ciudad. En medio de la multitud bulliciosa, Ángela vio cómo la gente se movía con una especie de ritmo orgánico, sin necesidad de que nadie los dirigiera. Desde los niños hasta los ancianos, todos parecían fundirse en un flujo de respeto invisible. Aquí, le explicó el profesor Guamán, a nadie le gusta causar problemas a los demás. El peruano siempre dice: «Disculpa la molestia». Es una especie de reverencia, un miedo a perturbar al otro. Es un autocontrol que nace de la consideración por quienes te rodean. Esa idea resonó en su mente durante mucho tiempo. En Europa, la seguridad se construía con leyes y multas. En Perú, parecía construirse con empatía. El profesor la llevó a un pequeño comedor popular, una picantería escondida en una callecita. Unos voluntarios servían la comida con calma y dedicación. Un joven voluntario le ofreció un vaso de chicha morada y le dijo en voz baja: «Cuando el corazón de la gente está en paz, la sociedad está en paz». El miedo nace de la inestabilidad interior. Ángela se quedó sentada en silencio. Aquellas palabras fueron como una ráfaga de viento que atravesó sus murallas racionales, abriendo una puerta a un nuevo mundo de pensamiento. Comenzó a comprender que la seguridad quizás no provenía de ser vigilado, sino de la confianza mutua entre las personas. A partir de ese día, empezó a tomar notas de una manera diferente. Ya no registraba números, sino historias. Un taxista le contó que a menudo llevaba gratis a pasajeros ebrios a sus casas, porque mañana tienen que volver a la chamba y empezar de nuevo. La dueña de una bodega le dijo que si alguien se olvidaba la billetera, ella le fiaba, porque sé que va a volver a pagar, somos del mismo barrio. Esas pequeñas historias, aparentemente insignificantes,
fueron tejiendo un tapiz social basado en la confianza. Ángela comprendió que la amabilidad que veía no eran actos aislados, sino un hábito, una costumbre transmitida de generación en generación. Esa noche, sentada en un pequeño café en Barranco, escribió su primera conclusión real: ningún sistema de vigilancia puede reemplazar la solidaridad humana. La seguridad de Lima está escondida en cada pequeño gesto de su gente. Recordó la noche en el puente, cuando recibió ayuda sin siquiera haberla pedido. Empezó a entender. Ya no quería debatir con datos, sino aprender escuchando, observando y comprendiendo el corazón de la gente. Una semana después, Ángela visitó una comisaría para una entrevista. Un oficial de policía de aspecto amable le dijo: casi nunca tenemos que intervenir en pequeñas disputas. La gente suele resolverlas pacíficamente por su cuenta. Nosotros solo actuamos cuando es realmente necesario. Y añadió con una sonrisa: no necesitamos depender tanto de la alta tecnología. Es suficiente con dejar que la comunidad se cuide a sí misma. Al salir de la comisaría, una fina garúa comenzaba a caer del cielo gris de Lima. Ángela se quedó de pie, observando los autos que se movían lentamente por la pista mojada. La gente todavía se detenía para cederse el paso, sin quejas ni bocinazos. Y ella sonrió. Una sonrisa de verdadera comprensión. La lección más valiosa que había aprendido no provenía de ningún libro de texto, sino del modo de vida de la gente de aquí, una vida vivida para los demás. 2 meses después, Ángela Müller regresó a Hamburgo. La recibió un aire frío y un cielo plomizo. Al salir del aeropuerto, sintió como si acabara de volver de otro mundo, un mundo a la vez familiar y extrañamente distante. En su maleta no solo llevaba documentos, datos y notas de investigación, sino también historias de solidaridad, sonrisas y miradas que ninguna cámara podría haber capturado. Unos días más tarde, fue invitada a dar una conferencia en el mismo instituto donde alguna vez había sido aclamada como una de las mayores expertas en seguridad urbana de alta tecnología. La sala estaba llena de antiguos colegas que esperaban ansiosos un informe sobre la eficiencia de los sistemas de control en una megaciudad asiática. Pero las primeras palabras de Ángela dejaron a toda la audiencia en silencio. Lima es una ciudad segura, dijo, no por su vigilancia, sino por la solidaridad de su gente. En la pantalla gigante, en lugar de gráficos y estadísticas, proyectó videos que había grabado con su teléfono: vecinos ayudando a un hombre ebrio a llegar a su casa, un conductor deteniéndose para que una familia cruzara la calle, vendedores ambulantes compartiendo un plato de comida en lugar de discutir. No había datos complejos, solo momentos ordinarios de la vida cotidiana. Un joven profesor se levantó para refutarla. ¿Eso es solo una percepción personal? ¿Tiene pruebas cuantificables? Ángela sonrió levemente y respondió con calma: no. Pero a veces, las cosas más importantes no se pueden medir con números. Su respuesta provocó murmullos entre algunos, mientras otros negaban con la cabeza y unos pocos escuchaban en silencio. Ella continuó: estamos acostumbrados a construir muros altos, a instalar cámaras, a infundir miedo para mantener el orden. Pero en Lima, vi todo lo contrario. La gente mantiene el orden a través del respeto mutuo. Nadie quiere molestar a los demás, nadie quiere hacer que el otro se sienta mal. Y esa es la piedra angular de la seguridad. Proyectó la foto de un comedor popular, con gente haciendo cola tranquilamente para recibir donaciones de alimentos. No hay policía, no hay una ley que los obligue, pero nadie se salta la fila. Esa es la disciplina que nace de la confianza. Cuando terminó la conferencia, la sala permaneció en un silencio denso. El profesor Weber, quien había sido su director de tesis, se le acercó y le dijo en voz baja: Ángela, te estás desviando del camino de la ciencia. Ella lo miró y sonrió con calidez. Quizás, respondió, hay ciencias que necesitan dar un paso atrás para poder escuchar la voz de la humanidad. Esa respuesta lo dejó sin palabras. Esa noche, un periódico local publicó una entrevista con ella bajo el titular: Investigadora alemana desafía las teorías occidentales de seguridad urbana. El artículo se viralizó, generando un amplio debate. Algunos la acusaron de romantizar la pobreza y el desorden, mientras que otros la aclamaron como una pionera de un nuevo pensamiento. Pero independientemente de las opiniones, nadie podía negar que sus palabras habían hecho que la gente reconsiderara el verdadero significado de la seguridad. Una semana después, fue invitada a un programa de televisión internacional. El presentador le preguntó: ¿cree que el modelo de Lima puede aplicarse en Europa? Ella negó con la cabeza. No, porque no es un modelo, es una conciencia. Y la conciencia es algo que se cultiva, no algo que se instala.
Sus palabras dejaron el plató en un silencio absoluto. Esa noche, de vuelta en su pequeño y ordenado apartamento, miró por la ventana la fría y silenciosa ciudad de Hamburgo. Las cálidas luces amarillas de los edificios se reflejaban en el cristal, y le recordaron las risas de los vendedores ambulantes en Lima, el olor de los anticuchos y esas miradas llenas de bondad. Una nostalgia profunda la invadió, no por el lugar en sí, sino por esa sensación de ser cuidada y confiada entre extraños. Sabía que ya no podía volver a ser la misma de antes, y también sabía que, algún día, regresaría a Lima, esa ciudad que le había enseñado que la verdadera seguridad no reside dentro de murallas de acero y concreto, sino en el corazón abierto de las personas. 3 meses después de aquella conferencia que causó revuelo en Hamburgo, Angela Müller regresó a Lima. El avión aterrizó en una tarde de sol radiante. La ciudad seguía tan vibrante y llena de vida como la primera vez que la visitó. Sin embargo, esta vez, no llevaba consigo ningún cuestionario ni registrador de datos. Había venido como una mujer, no como una investigadora en busca de cifras, sino como una persona en un viaje para reencontrar esa sensación que la ciencia había olvidado. Al salir del aeropuerto, el mismo taxista que la había llevado la primera vez la reconoció de inmediato. Agitó la mano y le gritó con una sonrisa de oreja a oreja: «Señorita Angela. Qué gusto verla de nuevo, casera». Ella le respondió en un español que aún conservaba un ligero acento alemán: «Hola, ¿cómo está?». Esas pocas palabras fueron suficientes para que su corazón se sintiera increíblemente cálido. Volvió a alquilar el mismo pequeño apartamento en Miraflores, la misma habitación donde había comenzado a escribir sus notas sobre Lima. Esa noche, Angela caminó sola por el malecón de la Costa Verde. La brisa del Pacífico le acariciaba el rostro, y las luces de los edificios se reflejaban en el mar oscuro, parpadeando como fragmentos de recuerdos. Volvió a ver las mismas escenas: los vendedores ambulantes, los jóvenes riendo, los niños ayudando a una anciana a cruzar la calle. Todo era igual que antes. La única que había cambiado era ella. En un nuevo cuaderno, escribió: «Vine aquí para demostrar que mi teoría era correcta, pero Lima me demostró que mi teoría necesitaba humanidad para estar completa». A la mañana siguiente, fue a un pequeño mercado de barrio. El sonido de las campanas de una iglesia cercana llegaba débilmente, mientras los fieles murmuraban sus oraciones. Se sentó en silencio, dejando que esos sonidos resonaran en su interior. Un anciano vendedor, con una sonrisa amable, se le acercó y le preguntó: «¿Encontró lo que estaba buscando, señorita?». Angela inclinó la cabeza y respondió: «Creo que sí. Encontré la paz en mi propio corazón». El anciano simplemente asintió, sin decir nada más. En ese momento, ella comprendió que la seguridad no significaba la ausencia de peligro, sino la capacidad de confiar en los demás y de aprender a controlar los miedos internos. Esa tarde, visitó al profesor Guamán en la universidad. Él la recibió con una taza de mate de coca caliente y le preguntó sonriendo: «¿Lista para escribir un nuevo modelo?». Angela se rió suavemente y respondió: «No un modelo, sino una historia». Le habló de su plan para un nuevo libro, titulado La ciudad humana, la historia del viaje de una académica que pasó de creer en los datos a creer en la confianza. El profesor Guamán sonrió. «Excelente», dijo. «Finalmente has entendido lo que nosotros llamamos seguridad del corazón». Esa noche, Angela se paró en un puente con vistas a las bulliciosas avenidas de la ciudad. El sonido de las bocinas se mezclaba con la música que salía de los bares y las casas. Una brisa fresca soplaba. Una mujer desconocida le sonrió y asintió con la cabeza. Ella le devolvió el gesto, sintiendo profundamente que ya era parte de esta ciudad. En ese momento, comprendió que su viaje no había terminado. Era el comienzo de un largo camino para entender a la humanidad, no con teorías, sino con el corazón. En la profundidad de la noche, en su pequeño apartamento, escribió la última frase en su cuaderno: «La seguridad no es un producto de la tecnología, sino un resultado de la confianza». Una ciudad solo puede ser verdaderamente segura cuando su gente aprende a tratarse con bondad. Dejó el bolígrafo, cerró el cuaderno y miró por la ventana la Lima iluminada, una ciudad que nunca dormía. Una leve sonrisa apareció en los labios de Angela. Y susurró para sí misma: «Gracias, Lima».